Adelante, adelante, Carlos, por favor. Para romper el hielo y para que, y bueno, os vayáis animando vosotros a debatir. Bueno, muchas gracias a los dos por las dos exposiciones. La verdad que han sido bastante buenas porque han condensado bien los contenidos de cada uno de los textos relativos, ¿no? Así que muchas gracias. Yo quisiera señalar, yo cuando en su momento estudié a Jerry Fodor, recuerdo que mi profesor de entonces, claro, con esto de la teoría computacional de la mente y todo esto decía, estas personas creen que la mente funciona como las computadoras, cuando si acaso lo que habría que decir es que las computadoras funcionan como la mente, ¿no? Entonces esta clase ya a partir de mí, yo sé que aquí hay gente que les tiene buen aprecio a, pues eso, a Fodor, a Churchland y tal. También ya sé que esa gente que sabe que yo no tengo ningún aprecio, ¿no? Pero lo que quiero decir no es para nada esto que, no es personal, tengo mis argumentos filosóficos, pero no viene a cuenta ahora mismo, porque la verdad que, bueno, ya los conocéis y así. Pero sí que quisiera señalar, digamos, dos diferentes puntos de atención respecto de cómo filosofa, bueno, no tanto Zubiri o Fodor o Choslan o tal, sino más bien estas formas de filosofar, ¿no? Ya sea, digamos, la noológica en este caso y la analítica, que se, le pueden, se entablan, se meten dentro de esta corriente, pues se genera la filosofía de la mente simplemente porque se hace, pues sobre todo en el mundo anglo, ¿no? Pero fijaos, hizo bien este Daniel en que al inicio, o sí casi al inicio de su charla, nos decía, volvía a retomar esa idea de que hay como 11 modulaciones de estar en la realidad, en el campo, según Zubiri, ¿no? Que vamos a decirlo así rápidamente, son 11 sentidos, ¿no? Puede haber los que haya, pero lo interesante aquí es que Daniel señaló uno, que es justamente aquel que le interesa más a la analogía, que es el sentido de la kinestesia, sentido de estar en movimiento, ¿no? Estamos en movimiento y ese sentido de estar en movimiento, que está muy ligado por lo demás con otro sentido, que es el de la senestesia, el de ser, el de tener sentido de nuestro propio cuerpo. Esos sentidos especialmente nos ponen, digamos, irrefragablemente entre las cosas, en la realidad. Ya estamos en in medias res. Y además no solamente nos ponen entre las cosas, ¿no? Senestésicamente, sino que además sinestésicamente también nos ponen, nos hacen dar cuenta que ese entre las cosas que ya estamos es en Asia, ¿no? En modo hacia las cosas, ¿no? Que es también lo que decía Daniel. Por otra parte, con los ejemplos que nos ponía Alejandro, pues de Fodor y todos estos, que por lo demás también tengo que decirlo, paréntesis, esta idea de que se entienda la percepción por un lado como una especie de minusvalía intelectual que respecto de la cognición, esto ha venido así desde toda la historia de la filosofía y me parece una profunda irresponsabilidad histórica, filosófica, científica y total de que no se avance absolutamente en nada. O sea, se cree que, se cree que porque el filósofo ahora también habla de neurotransmisores y de cableados celulares y cableados neuronales y tal, ya es contemporáneo. No, si formalmente se estamos diciendo lo mismo, de nada sirve que le metas todos los contenidos que se quiera. Es lo que toda la tradición ha dicho, la sensibilidad, ahora llamada percepción, es una inválida intelectual, es minusválida intelectualmente. Mientras que el intellectus, que es donde está el concebir, el juicio y el razonar, es decir, la cognición, esa es otra cosa, eso ya es... Entonces seguimos el mismo esquema. Bueno, fin de paréntesis. Por otra parte, estos otros filósofos lo que tienen siempre en el paradigma de sensación, de sensibilidad que tienen, es el paradigma de la visión, que ya se ha hablado también muchas veces de la tiranía de lo visual. Creemos, y supongo que por alguna cuestión evolutiva, pero a ver, que no somos, no estamos hace 350.000 años, que es cuando apenas surgió el Homo sapiens, ya tenemos 350.000 años de humanidad y además unos 8.000 por ahí de cultura, pues seguir con esto de que dado que evolutivamente los ojos han sido, la visión se ha puesto enfrente, por tanto nos ha dado una capacidad proyectiva, etcétera, creer que ese es como el sentido con mayúscula, pues también es algo que hay que poner en tela de juicio como filósofos, quiero decir. O sea, el filósofo lo que tiene que hacer es decir cosas que no se dicen, que no dicen los psicólogos, que no dicen los neurocientíficos, porque si no, entonces ya tenemos al científico, ya tenemos al psicólogo, y el filósofo lo que tiene que mostrar en este caso es que seguimos subyugados o se sigue subyugados bajo la tiranía del sentido de la vista.
Todas nuestras categorías epistemológicas, buena parte de ellas precisamente están sesgadas por el sentido de la vista. Evidencia, idea, eidos, ¿no? Y viene de eido, que es ver, teoría, que es poner la vista, orao, ¿no? Horizonte, orao, etcétera. Y bueno, pues la crucial diferencia entre poner como paradigma o tener de paradigma el sentido de la vista y por otra parte tener el sentido de la kinestesia. Primero es que habría que notar que los sentidos no son, como acaba de expresar uno de los autores que expuso Alejandro, que son algo así como los receptores de lo que está afuera y luego se unen, ¿no? Ya en un proceso superior. Eso es lo que toda la vida había dicho, por ejemplo, la escolástica, de los sentidos externos que se juntan en un sentido interno que se llama sentido común, de ahí viene el sentido común, y que es lo que va a creer Descartes y todo esto, es decir, algo así como que los sentidos se sintetizan en el intellectus o en los procesos cognitivos, cuando lo cierto es que descriptivamente hablando, noológicamente hablando, fenomenológicamente hablando, los sentidos no sintetizan nada. Lo que hacen es más bien analizar una vivencia íntegra. Porque yo concretamente no tengo por un lado, como creían los clásicos, o como creen estos señores clasicistas, ¿no? Que no tengo por un lado la visión de lo rojo, por otro lado el gusto de lo dulce, por otro lado el tacto de lo duro, y junto todo y tengo, manzana, no, lo que tengo es vivencia manzana. Resulta que cuando analizo qué es de cada sentido, pues veo que por un lado está el color, por otro lado está la forma, el gusto, etcétera. Por lo tanto, significa que los sentidos no sintetizan, sino que analizan. Pero además de eso, lo que quiero decir es que justamente porque la vivencia es, o sea, la sensibilidad es íntegra en este sentido, yo no tengo los sentidos aislados como compartimentos estancos, en virtud de lo cual, pues solamente la visión solamente, digamos, tiene designado sí, una tarea específica, sino que la visión va a estar muy relacionada con el resto de sentidos. ¿Qué puedo ver con la visión? Uno puede decir colores y formas, ¿no? Las formas se ven porque me muevo alrededor de las cosas y por tanto puedo detectar. Y entonces ya no es simplemente visión, ahí hay kinestesia justamente y otras cosas. Total, dicho eso, la tiranía del sentido de la vista lo que nos hace creer es que las cosas están ante nosotros. Es el único sentido que tenemos que nos pone las cosas ante. Ante en latín se dice ob y yacer ante se dice objectum. Gracias a esa tiranía del sentido de la vista creemos que las cosas son objetos y nos la ponen como a distancia. Sin embargo, precisamente, dada la integridad de los sentidos y especialmente a partir del de la kinestesia, resulta que las cosas no están ante nuevamente, sino yo hacia ellas, yo entre ellas, que es diferente. Y entonces simplemente decir que esas dos diferencias de seguir bajo la tiranía del sentido, de poner las cosas ante, y entonces vamos a ver si el pato conejo o si las líneas si son más o menos largas o tal, con lo interesante que es psicológicamente, filosóficamente, hay que darle una vuelta de tuerca. Porque nuevamente, el que yo pueda saber al final que las líneas son de la misma longitud, etcétera, eso lo hago con la razón, ya no lo hago con la visión, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando llego a la razón? Pues que para eso no hay una visión, digamos, una pura visión que se hace que se vuelve razón. Claro que no, lo que hay es una persona entera que entre otras cosas ve y entre otras cosas además razona. Entonces ya os digo, la teoría de la visión nos pone las cosas distantes como objetos y de ahí que creamos que eso sea el paradigma de la coseidad de las cosas. Sin embargo, la kinestesia, precisamente el movimiento, y ya lo sabéis hablando de neurociencias, que la corteza motora es contigua a la corteza sensible, o sea que sentir y moverse son prácticamente lo mismo en los seres humanos, quiero decir, o en muchos animales. Pues eso significa que, claro, naturalmente, ahí, prestando mayor atención al sentido de la kinestesia, las cosas son otras. En efecto, las cosas se ven, mira, fíjate, otra tradición del sentido de la vista. Se ven, se sienten de otra manera. Así que bueno, eso os lo dejo para que ya lo reflexionéis y lo penséis vosotros. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Vamos a dar la palabra a Lucas, por favor. Adelante. Sí, gracias Gerardo. Y gracias a las personas que expusieron también. Yo me voy a tomar un poco de lo que estaba proponiendo Carlos, un poco para el debate, para la discusión y así.
y trayendo incluso algunas de las cosas que a mí me tocó presentar sobre el tema de la percepción en la sesión anterior, ¿no? Que, por cierto, Carlos en esa sesión dijo sí que la otra sesión vamos a hablar de esta temática más de la percepción, y qué sé yo. Em, y claro, podríamos como también enfrascarnos en esto de empezar a debatir si el tema de los sentidos, o por ejemplo esto de que subir y plantee que son 11, que él se siente específicamente en la kinestesia y en la sinestesia. Sí, podría ser, ¿no? Pero tal vez sería más relevante, creo yo, y trayendo un poco lo que plantea Gibson también, que era lo de la sesión anterior. Él plantea que los sentidos no son simplemente partes del cuerpo o esferas de nuestra experiencia, por así decir, ¿no? Él planteaba que lo que de hecho hay son sistemas perceptuales. Entonces, por ejemplo, yo presentaba, recuerdo esa vez, el tema de la visión, él hablaba que es un sistema perceptual en el que está también incluido los músculos del cuello, la forma en la que yo puedo girar la cabeza, también, porque en el fondo todo eso me permite, tal como también planteaba Carlos recién, que en mi accionar, en mi movimiento, sí, en mi experiencia completa, yo pueda mirar las cosas de la forma en la que las estoy mirando o dirigir mi vista de la forma en la que la estoy haciendo, ¿no? Por tanto, creo que por ahí sería más interesante tal vez tomar eso, porque creo que es más coherente incluso con lo que la propia neurociencia ha ido mostrando. Y además, relacionado con eso mismo, ¿no? Si nosotros pensamos como toda esta lógica de los sentidos, como cosas aparte, como que también va a tener mucha coherencia el que empecemos a estudiar, como había algunas de las cosas que había puesto ahí Alejandro, ¿no? Este tema que se trata de como de las ilusiones ópticas. Y justamente Gibson lo que plantea es que las ilusiones ópticas son excepciones a la regla, por así decirlo. Y en ese sentido él plantea que sería absurdo empezar a elegir, digamos, como conclusiones a partir de esas cuestiones que en el fondo no son, digamos, las fundamentales de nuestra forma de percibir, ¿no? O eso es lo que plantea al menos él. Y a eso, evidentemente, podríamos darle una vuelta, pero lo que sí me parece interesante es que eh, se cambie esta perspectiva, ¿no? De los sentidos conceptualizados como numeralmente o cuantitativamente, si se quiere, y empezar a matizarlos más justamente como eso, como sistemas, ¿no? Porque si nosotros vamos a la neurociencia, la forma en la que funciona nuestro cerebro y nuestro sistema, todo en fondo es esa, ¿no? Muy similar a lo que decía Carlos recién de esta temática de que, claro, la corteza sensomotora, ¿no? Pero también si nosotros vamos a ver el cerebro, vamos a empezar a darnos cuenta que en el fondo todo esto hay conexiones completamente y se van construyendo redes neuronales también, que efectivamente me permiten, por ejemplo, percibir ciertas cosas que tal vez otras personas no van a percibir tanto. Recuerdo que en algún momento en el grupo de reología conversábamos también de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué entra dentro de la percepción de una persona que lleva tiempo estudiando música y que va a una orquesta y resulta que se da cuenta o que entra dentro de su campo perceptivo otros elementos que tal vez para una persona que va por primera vez a un concierto no va a entrar, ¿no? Por tanto, también hay como una conexión de toda esta lógica más de sistemas, también con cómo se van construyendo, cómo se van estructurando en la medida en que se van generando también procesos de aprendizaje, ¿no? Que creo que es una esfera básica también dentro del esquema de la cognición o del dinamismo, porque justamente esta parte de aprendizaje me parece que está muy relacionada justamente a eso, de dinamismo, ¿no? Ahí está el carácter dinámico de nuestra forma en el fondo, de contactarnos con el mundo a través de la percepción, de la cognición o de lo que se quiera. O si es que se quiere hacer esa distinción, porque como decía Carlos, también creo que es una distinción bastante banal. De hecho, si yo lo llevase a la reflexión o lo mirase en el contacto que yo desde mi profesión clínica como psicólogo tengo con mis pacientes, tampoco hago esa distinción. Como, es que esto es percepción, es que esto es cognición, porque en el fondo la experiencia que uno tiene o cómo las cosas se van dando en mi experiencia no está dado así, de esa manera como tan parcelaria. Eso.
Pues de acuerdo, Lucas. De hecho, la vez pasada, en la sesión pasada, decíamos algo similar y me parece que era a raíz de lo que tú exponías, ¿no? Decíamos que no se percibe simplemente un estímulo, sino algo ya estructurado, ¿no? Los sentidos no son partes del cuerpo, sino son sistemas perceptivos, ¿no? Que no es simplemente que da una información a un comando, sino que hay un todo estructurado, ¿no? Y de alguna manera eso hace que uno pueda ajustarse o actuar para ajustarse al medio, ¿no? Y de alguna manera la información que percibíamos, pues eran esas posibilidades de adaptabilidad o de ajustamiento. Me parece que por allí refleja mucho mejor eh, pues una cierta idea del dinamismo de la cognición, ¿no? Antes de comenzar la sesión, estaba comentando con José, que, pues, por ejemplo, cómo Scheller va haciendo una especie de estratificación de los sentimientos y hace una distinción pues de un yo corporal, un yo psíquico y un yo espiritual que sería el propiamente personal. Y aunque no hable que están escindidos, pues simplemente eso no da cuenta de la realidad de la experiencia por muchas descripciones que se haga o que se puedan encontrar sentimientos que en un análisis para explicarlos y para clasificarlos podamos ponerlos en un sitio o en otro, porque al final es la persona la que siente, ¿no? Yo pienso que por ahí van los tiros con eh, mayor acierto, ¿no? Voy a dar la palabra a Ignacio, que tenía la mano levantada. Ignacio, adelante. Hola a todos, ¿qué tal? Encantado. Gracias a Alejandro y Daniel por sus conferencias, muy interesantes. Me he apuntado aquí dos cosas que quiero decir y voy a intentar conectar ambas. Todo, fijaos, yo diría, sería así de rotundo, todo lo que ha comentado Daniel con el ejemplo tan chulo que nos ha puesto y tan visual, ¿no? Tan esquemático, del Asia, del campo de realidad, de cómo esa Z acaba siendo inteligida en función de la X o en función de la Y o de sus relaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo diría así de rotundamente que todo eso lo hace una paloma. ¿Vale? O sea, tal cual. O sea, hay miles y miles de experimentos de laboratorio que podéis encontrar sobre discriminación condicionada, cómo una paloma distingue entre un cuadro de Picasso y un cuadro de Monet, y cómo después de un entrenamiento, evidentemente, porque la clave la ha dado Lucas ahí, la palabra aprendizaje, yo no olvidaría el término aprendizaje, y el término aprendizaje en el sentido psicológico, o sea, de que estamos constantemente en historias de aprendizaje y que, claro, evidentemente, que los aprendizajes previos condicionan, pero ya no solo que sesguen, sino que es que posibilitan las discriminaciones perceptivas posteriores, y eso pasa en todos los organismos animales, y sin aprendizaje previo no hay discriminaciones perceptivas posteriores. Es así. Entonces, claro, las palomas pueden distinguir, como he dicho, y también distinguen entre la música parece que era de Stravinsky y de, no sé quién era el otro que ponía, imaginaos Mozart, ¿no? Pues con un aprendizaje previo conseguían distinguirlas. Y no solo distinguirlas, sino que después se les ponían otros compositores de sus épocas respectivas y eran capaces de generalizar, incluso respondían y categorizaban adecuadamente los que tenían la tradición barroca de la otra, ¿no? Y los cuadros de pintores impresionistas pues los metían dentro de la categoría de Monet y los cubistas los metían dentro de la categoría Picasso. Pues qué criterio, ¿no? Tienen las palomas, en fin, que todo lo que ha dicho Daniel, a mí me parece que en términos estrictos funciona en el aprendizaje de los organismos y menos mal que es así, ¿no? Es decir, que claro que se discriminan unas cosas en función de otras, es que si no, ningún organismo en su medio podría discriminar nada.
si tiene que poder tener ese componente relacional. Ahora, claro, se está hablando, estamos en el tema del logos. Yo quizá por defecto no sé, pero yo asocio mucho el logos al aspecto, bueno, verbal, ¿no? Y de hecho, Daniel nos ha comentado el tema de la declaración, ¿no? De que ser declarativo, de poder decir. Claro, y ahí sí que hay un elemento importante que hay que considerar, y es que, aunque los organismos animales en general puedan, evidentemente, aprendan a discriminar y generalicen y hagan transferencias y, en fin, ese tipo de cosas, lo que no puede, según dicen los estudios hasta ahora, lo que no pueden hacer es de relaciones aprendidas, entrenadas, derivar relaciones nuevas equivalentes. Es decir, lo que no tienen los animales en principio son relaciones derivadas no aprendidas directamente por aprendizaje. Y esto sí lo tienen los seres humanos, pero lo tienen los seres humanos a partir de cierto momento, en concreto a partir del momento en el que podemos nombrar las cosas y empezar a tener un uso, aunque sea rudimentario, del lenguaje. Por eso conectaba logos con el lenguaje, porque parece ser que el comportamiento relacional verbal, o sea, mediado por la palabra, por el nombrar, sí que es propiamente humano, y es a través de ese comportamiento a través del cual establecemos relaciones que no estaban previstas e incluso podemos relacionar, como hacemos constantemente los seres humanos, relacionar propiedades arbitrarias entre estímulos, cosa que los animales en principio no. Entonces, esto de las relaciones derivadas del comportamiento relacional verbal, yo creo que esto es la cognición. O sea, que la cognición es una actividad, igual que lo es la percepción, es una actividad del organismo en interacción con el medio, en ese habérselas con el medio, ¿no? Entonces es una actividad relacional y que está, vamos, que se conecta con la percepción. Pues no sé, yo no veo realmente el problema, no sé. Y luego, una cosa interesante, ya me callo, que me ha parecido muy interesante, siguiendo este esquema de un poco del aprendizaje, ¿no?, discriminativo que podemos tener operando en el medio. Y es que el ejemplo ese que se pone de la figura del pato conejo, claro, es que ese es un estímulo con propiedades ambiguas. Entonces, claro, si tú pones esa figura y preguntas, ¿qué es? Digamos, en términos de análisis de aprendizaje, ese estímulo está funcionando como un estímulo discriminativo con dos posibles respuestas: pato o conejo. Pero no hay nada en el contexto que a mí me especifique que la respuesta correcta va a ser una o la otra. Por lo tanto, la ambigüedad permanece. En cambio, si yo apostaría a que si tú haces un experimento y a todo el grupo A le pones esa imagen y le preguntas, ¿qué es? ¿Un pato o un gallo? Todo el mundo pondrá pato. Y en el grupo B preguntas, ¿qué es? ¿Un conejo o un delfín? Todo el mundo pondrá conejo. Lo que quiero decir con esto es que cuando de repente se pone el contexto en el que una relación tiene sentido, una relación va a ser favorecida, va a ser fortalecida, desaparece relativamente la ambigüedad. Evidentemente, los que salen del grupo B, por ejemplo, que es el de conejo o delfín, pueden salir y luego comentarán, uy, pues parecía un pato también, ¿eh? Pues sí, parecía un pato y tal. Pero en ese momento responderán conejo, no creo que ninguno ponga C, opción C. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que hay una actividad ahí funcionando, ¿no? Y que hay que tener en cuenta esos procesos de aprendizaje, que me parece interesante eso. Muchísimas gracias, Ignacio. Le voy a dar la palabra a Daniel y después le tocaría a Aurora, ¿vale? Daniel, adelante. Claro, gracias, gracias los compañeros por los comentarios. Yo quería añadir
sumándome a la observación que hacía Carlos de los 11 sentidos, simplemente insistir en que el hacia recubre la visión y la visión recubre al hacia. Hay un recubrimiento que realmente no es por hacer, no sé, promoción, porque a mí no me paga nadie, pero es que subir está a otro nivel. O sea, esta, este tener que, bueno, no sé, defender la perspectiva noológica cuando ves la riqueza tan inabarcable que tiene, es, bueno, es un poco una constante, ¿no? Porque obviamente la inteligencia dominante es la sensible, no la sintiente. Pero que cuando uno observa estos temas desde sobre el hombre, yo creo que recibe mucha luz, porque ve que es un sistema psicosomático con 4 principios: soma, inteligencia, voluntad, sentimiento, que los 4 están comunicados intrínsecamente en un dinamismo en el que se están conformando constantemente. Es decir, el aprendizaje es tetraprincipial, constantemente. Yo no puedo estar aprendiendo, por ejemplo, no sé, como el perro de San Basilio, qué camino es el correcto y que eso no afecte a mi estructura neuronal. Pero eso, quiero decir, no necesito que me lo diga un neurólogo. Un neurólogo me va a dar datos para fundamentar la realidad que yo ya, bueno, y obviamente con todos sus conocimientos científicos habrá conseguido inspiración a partir de ahí. Pero es que eso ocurre no porque lo diga un neurólogo, sino porque es real. Es real que en el dinamismo propio de la propia realidad humana se están actualizando sus estructuras. Y sería, yo creo que es un poco, sería un poco, pues, permanecer en el prejuicio de la sustancia como realidad, el creer bueno, que una estructura no es real. Y es plenamente real. Cuando yo absorbo pues, saber qué camino es el correcto que me lleva a casa, o sea, por, ¿cómo iba yo a entender que eso no tiene un correlato de alguna forma neurológica? Seguir intentando justificar que sí que lo tiene, me parece que manifiesta el, 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 el fundamento en una inteligencia sensible que, que hace agua. Y es como que estos pensadores a los que hacía referencia pues Alejandro y Lucas, Ignacio y Carlos, es como que están en una cruzada constante por, eh, por tapar los huecos que hace su filosofía. No sé, aquí a lo mejor me voy porque no he leído el artículo realmente, pero es como que veo una constante, ¿no? Que en el filósofo que se mantiene, en el filósofo que se mantiene el paradigma de la inteligencia sensible, digamos que es como el economista que crea empleo pues, destruyendo cristales. Yo creo que es una dinámica saturada, directamente, aunque da de sí, porque es el campo, ¿no? En el que se mueve la filosofía académica en general. Y básicamente eso. Adelante, Aurora, por favor. Sí, bueno, yo tenía una breve apostilla, simplemente algo que había comentado Ignacio, que es que a mí me venía a la mente también, que no sé si es de pertinencia, un famoso experimento acerca del razonamiento deductivo, que según tengo entendido, para subir el ámbito del razonamiento, eh, aunque lingüísticamente suene raro, pertenecería al logos. Eh, entonces, me parece interesante este experimento, que es el experimento del Wilson Four-Card Problem, o sea, el problema de las 4 cartas de Wilson, no sé si se pronuncia bien, lo escribo sino por el chat. Y, y bueno, no sé si explicarlo, que simplemente sobre una mesa situaba 4 cartas, ¿no? Una carta que era un 3, otra que era un 8, otra que era azul y la otra roja. Y planteaba una problemática, ¿no? Por la cual había que comprobar la hipótesis acerca de si habría una vinculación necesaria entre que el número de la carta sea par y el reverso azul. La cuestión es que el experimento se resolvía a través de un procedimiento de falsación, es decir, levantando tanto la carta 8 como la roja,
para ver si eso falsa, o sea, contradice, invalida la ley que se pretende establecer. Eh, bueno, estoy aturullándome un poco, lo siento. Eh, entonces se veía en el experimento que tan solo un 10% de las personas realizaban un razonamiento deductivo y estaban más guiadas por lo que a lo mejor los psicólogos cognitivistas denominan un sesgo de confirmación, es decir, giraban la carta, pues por ejemplo, la azul, y si la azul, bueno, daba, yo qué sé, por ejemplo, el número impar, realmente no está falsando la hipótesis que se quiere probar. Lo que quiero decir es que este experimento a mí me daba que pensar porque quizás también podría servir como modo de contradicción, por así decirlo, contra a lo mejor un modelo computacional de la mente, por cuanto que también se puede proponer este razonamiento deductivo desde el aprendizaje. Es decir, que, bueno, como algo aprendido o como un diferente modo de aproximación, diferente modo de comprobación de una cosa desde otra. Así que, bueno, os acabo de soltar un rollo, no sé si se ve un poco la pertinencia de lo que quería decir, pero es que verdaderamente he tenido este experimento, me ha venido a la cabeza desde la exposición de Daniel y bueno, en fin. Y nada, que enhorabuena a los expositores y dejo eso ahí. Muy bien, pues muchas gracias, Aurora, por tu intervención. Ignacio tiene la mano levantada. Adelante, Ignacio. Y para conectar con lo que dice Aurora ahora, sí, yo creo que es muy interesante eso porque hay un debate en psicología desde los años 70, 80 sobre si esta capacidad para derivar, para establecer relaciones verbales que tenemos los seres humanos es innata o es aprendida, la propia capacidad. Es decir, porque las relaciones que derivamos en un aprendizaje básico, por ejemplo, un aprendizaje de que si de A a B, ¿no? Aprendo las relaciones que si A, después B, y las voy aprendiendo. Después se enseña que si B, después C, perdón, si B, después C, y voy aprendiendo B, C. El sujeto deriva de forma automática A, C, y deriva BA y deriva CB. ¿Vale? Esas relaciones no son relaciones entrenadas. Ojo, estoy diciendo que deriva funcionalmente en términos psicológicos. En términos lógicos aquí no es relevante eso. Pero en términos funcionales de estímulos consigue extraer esas otras relaciones de las que no tiene un aprendizaje directo. ¿Vale? Entonces, esto se produce sin aprendizaje previo, solo con esas relaciones básicas. Ahora, el poder hacer esto, este comportamiento que nos permite hacer esto, ¿es aprendido o no? Esa es la discusión que se establece. El autor que descubrió esto por primera vez, que es Sigman, en los años 70, él pensó que es una habilidad humana innata. Hoy, bueno, parece indicarse que no. Parece indicarse, curiosamente, que esa propia habilidad de derivación se aprende como un comportamiento operante. Es decir, para que nos entendamos, porque aquí todo se complica un poquito más. Pero algún contexto inicial infantil hay en el que vamos los seres humanos comportándonos donde por alguna razón derivamos, en algún momento dado sale una derivación espontánea, eso es reforzado, conducta operante, y entonces la operante de derivación se va instaurando. Esto sé que son palabrejas un poco raras, pero en fin, que es un debate interesante y que creo que conecta perfectamente con lo que dices, Aurora, a propósito del razonamiento, porque el razonamiento deductivo del tipo que sea no deja de ser un comportamiento relacional ya especificado lógicamente, pero, o sea, que muy interesante eso hay que pensarlo. No, sí, pues muchas gracias por añadir esa información, lo tomo en cuenta, pero bueno, no creo que vaya a resolver yo aquí nada, pero me parece sumamente. Muy bien. Pues doy la palabra a Alejandro, que tiene la mano levantada, por favor. Adelante. Yo no sé si tiene mucho sentido lo que voy a decir, pero bueno, en toda esta experiencia de todos estos años, sobre todo el tiempo que he estado haciendo programas los 4 años en la prisión de Huelva, me he dado cuenta de
de ese tipo de aprendizaje lento, ¿no? Cómo modifica la conducta e incluso en el aprendizaje lento en mí mismo. Yo cuando tuve mi accidente de moto no podía mover en absoluto mi brazo, me quedé manco 3 años, perdí mi brazo entero, me tuvieron que poner 2 prótesis de hombro. Sin embargo, ahora lo muevo, no es movimiento simétrico como el que pueda tener otras personas, pero bueno, me hace su utilidad. ¿Por qué? Porque me explicaban que los enlaces nerviosos, trabajando con ellos de otra manera, y se iban a tomar otros caminos, ¿no? Entonces, cuento esto mío precisamente por el comportamiento en prisión de estas personas tan violentas, ¿no? Todo este tema de aprendizaje lento, ¿no? Imaginaros personas, bueno, como muchas de la calle, ¿no? Con muchísimos prejuicios, con su mente constantemente en el delito, en el pago del delito con un montón de años de condena y demás, ¿no? Entonces, de repente ellos empiezan a practicar la atención, como decía Charsland, ¿no? O Rastapoulos, ¿no? Cómo la atención es la que modula esto, ¿no? Y esa práctica de la atención, de poniendo atención en su cuerpo, en sus emociones, observando, produce, a mi entender, tal y como dice el artículo que yo he expuesto, produce que haya sinapsis cerebrales que desaparezcan y se modifiquen por otras. Y ellos empezaban, algunos de ellos, ¿no? Empezaban a ver la realidad de otra manera, la realidad de estar en una prisión. No estar en un balneario, obviamente, pero sí que bueno, que era algo, y empezaban a trabajar la aceptación como tal, ¿no? No sé si tiene mucho sentido lo que estamos hablando, pero bueno, quiero hacer hincapié en ese aprendizaje lento y en el papel de la atención para producir esos cambios de tipo neurona. Pues interesante esta última parte, ¿no? El papel de la atención. Bien, no sé si hay alguna otra intervención por allí, Sí, no he visto yo alguna mano levantada. yo estaba buscando la mano, pero no la encuentro, así que me cuelo directamente Cuélete, sí, con vuestro César, permiso. adelante. Tengo un poquito de espesura mental, así que no sé si me va a salir lo que quiero decir. Voy a ir recogiendo cosas que han salido a lo largo ya del debate, cosas de la exposición, tal, y voy a intentar entrelazar algunas y problematizar otras. Em, en primer lugar, aunque suene también a un ejercicio de fanboyismo, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Daniel, Zubiri está a otro nivel. En parte, es decir, este artículo, que es relativamente reciente, que hemos trabajado, que es interesante en realidad sobre todo por el hecho de ponernos en contacto de una manera divulgativa con cierta información del ámbito de la psicología y de la neurociencia. Pero este artículo, que es reciente, tiene que llegar un autor, después de un esfuerzo brutal, a decir, ojo, que es un único sistema conectado todo, no está compartimentalizado, tal cual. Algo que resulta, pues eso, que Zubiri podría haber dicho, yo ya te lo dije en el 81, ¿no, amigo? Entonces, pues eso por un lado. Pero aún así es verdad que incluso, o sea, sabiendo Zubiri, podemos sacar lo bueno que puedan aportar nuestros autores, que puede ser pues pequeñas observaciones, pequeños matices, incluso algunos términos técnicos, pero además incluso podemos aprovechar la información o la ciencia con la que trabajan estos autores en su forma de hacer filosofía, con la que ya no estamos tan cómodos, en principio, coger esta ciencia, esta información y revisitarla con esta filosofía, con la analogía de Zubiri, ¿no? Con la que se hace plena coherencia este sistema único, pues sensomotor y tal cual. Lo que no quita el hecho de que, por ejemplo, digo cosas exageradas y triviales y obvias. Mi dedo no sintetiza hormona tiroidea, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que claro que hay diferencias orgánicas, celulares, entre unas partes del cuerpo u otras. Pero es que mi dedo, yo lo amputo, lo dejo por ahí suelto, y yo sé que es un dedo porque
Porque sé que estuvo en una mano una vez. ¿Sabes lo que quiero decir? Que en el fondo el dedo guarda coherencia en una mano, que guarda coherencia en un cuerpo, tal cual. La hormona tiroidea guarda coherencia en un cuerpo. No, esta es otra. Ya terminamos la anterior. Ah, perdona, eh, ya sigo. Sí, eso. Bueno, intentando decir que, que eso, que aunque podamos analizar diferencias y evidentemente si yo me pongo un altavoz en la nariz no lo escucho tan bien como si me lo pongo en la oreja, eso no quiere decir que los sentidos guarden coherencia en un organismo. Bueno, estoy repitiendo lo que en el fondo ya han dicho los compañeros. Em, ahora bien, se hablaba de, o sea, Nacho ha planteado, ha dejado ahí la pregunta a partir de lo que ha explicado de nosotros podemos anticipar a partir de coyunturas no aprendidas. No sé repetirlo con tus mismas palabras, Nacho, perdona, pero es como lo que te he entendido es, por así decirlo, que podemos dar una serie de saltos, una serie de generalizaciones que no dependan de aprendizajes más o menos circunscritos previos. Yo creo que precisamente ahí el hecho de que, o sea, podemos otra vez más echar mano de la analogía de Zubiri y quizás esa apertura radical, aunque sea una cosa descriptiva y no explicativa en un sentido metafísico o científico, es una cosa descriptiva, no lógica. Ese más es la descripción del hecho de que podamos dar saltos gigantescos. Es decir, el hecho de que en un momento dado yo tenga una aprehensión de algo jamás aprendido anteriormente y por el desde otra cosa, yo puedo hacer un salto que me permita, por así decirlo, pues eso, constituirlo como algo, pues, de alguna manera, completamente descontextualizado o no comparable con ningún marco general que yo haya manejado anteriormente, aunque bueno, algún nexo tiene que tener, ¿no? Es decir, siempre hay un desde. Lo que quiero decir es que el desde puede ser impresionantemente lejano, ¿no? Y la descripción de esa casi infinita lejanía sería ese más radical, esa apertura radical que nos permite el logos, ¿no? Entonces yo creo que es otra cosa que también se puede explicar no lógicamente, independientemente de que después cuando queramos ir al terreno explicativo haya que construir una metafísica de la inteligencia, si estamos haciendo filosofía, o haya que hacer una buena psicología o una buena biología evolutiva de en qué momento el ser humano pudo constituir esas redes verbales, etcétera. Pero que quiero, por así decir, que esta analogía también es fuerte para describir y analizar eso, y a partir de esta analogía creo que podemos hacer una metafísica, una reología fuerte también, que permita entrelazar eso. Siempre teniendo en cuenta lo que también se ha dicho hoy, ya dije también en la otra sesión, lo que hay realmente es una actividad no solamente intelectiva, sino práctica, sino motriz. Es decir, eso, la intelección es motriz. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo aprovecho también para decir que de alguna manera siento, y esto es otra línea que en algún momento, un otro melón que habrá que abrir, los animales y por extensión las personas, me da la sensación de que nos movemos en una especie de dualidad de validación-invalidación, de me sirve, no me sirve. El neto ser vivo me sirve o no me sirve para seguir viviendo. Nosotros a lo mejor podemos decir, me sirve o no me sirve para seguir siendo yo real, para seguir existiendo, ¿no? O esto es real o no es real, etcétera. Bueno, tampoco me quiero mover eso. Pero hago el salto, voy desde un desde súper lejano, aprendo algo totalmente descontextualizado, algo que no había aprendido anteriormente en ningún contexto parecido tal cual, pero ahora lo tengo que validar. Y tengo que decir, vale, ¿me sirve o no me sirve? Y esa validación es motriz, es decir, es como que la toco tal cual, responde como yo me espero que responda. La próxima vez que la toque, lo afianzo y entonces ya lo convierto en un contexto ya sí aprendido. Solamente fue súper largo el primer salto. Perdona si divago y suena así un poco como que no aterrizo, pero es la mejor manera que. Exactamente, hay una experiencia de validez y esa a lo mejor rotundidad en la que, bueno, y también locura, ¿no? Que tampoco quiero meterme en eso ahora, pero es esa rotundidad en la que a lo mejor nos valida el salto que a su vez está posibilitado por este más radical abierto. Lo voy a dejar aquí. Hay otras cuestiones
estrictamente de la analogía de la inteligencia luego que me gustaría sacar, pero de momento voy a dejar aquí porque como también hay más participaciones ahí pendientes. eh, Muy bien, César, muchas gracias. Perdona que yo dejé el micrófono abierto y te interrumpí. Enrique, por favor, toma la palabra, que te toca a ti, tienes el turno de palabra. Sí, gracias. Nada, mi aportación era, bueno, un poco de tratar de enlazar las dos presentaciones que hay, porque hemos hablado de una, de otra, pero no es tan sencillo ver cuál es el enlace entre las dos, ¿no? En concreto, pues si Zubiri está más cerca de Fodor, de Churchland o de Raftopoulos o de ninguno de ellos, que es lo que yo pienso. ¿Sí? Entonces, el punto de conexión principal es creo yo, la penetrabilidad cognitiva, ¿no? Es esa idea de que viene justamente de la ciencia cognitiva, que es muy tendente a entender la percepción como un proceso diferenciado completamente del conocimiento. Ujú. Y cuando hace la distinción, pues aparece una serie de experimentos, aparecen una serie de problemas también derivados de esa distinción tan clara entre esas dos cosas, entre percepción y cognición. ¿No? Y el debate viene de ahí. Entonces, Zubiri no es obviamente un fan de Fodor, no sería un fan de Fodor, porque Fodor nos está hablando de que no hay penetrabilidad cognitiva, que la percepción está encapsulada, ¿m? Que creo que es lo opuesto, el negativo de lo que está diciendo Zubiri, ¿no? En cuanto al logo sentiente y la inteligencia sentiente. ¿M? Pero por otro lado, Zubiri tampoco creo yo, me aventuro a creer, ¿no? Que sería un fan de Charsland en el sentido de que Charsland es reductivista, eliminativista, ¿m? Está rechazando que haya algo así como una sentiencia, ¿no? Asociada a una conciencia. Y a pesar de que Charsland tiene mucho más o aceptaría lo que es que el procesamiento de percepción no es de percepción solo, sino que es percepción y cognición al mismo tiempo, porque todos los sistemas están entrelazados entre ellos, pues probablemente la idea de conciencia que tiene Charsland no sería tan aceptable para Zubiri. Raftopoulos está entre dos ríos, ¿no? Ujú. Él dice, no hay penetrabilidad cognitiva, pero la cognición afecta al modo en el que observamos. ¿M? Y luego da múltiples razones y dice, además, esa afección se da pues en lo que es en el proceso de observación en muchos momentos distintos, ¿sí? Si bien él se reserva un momento que a mí no se me queda claro, la verdad, cuando leo a Raftopoulos no se me queda muy claro dónde está ese momento que llama la visión temprana, donde en principio no hay o no cabe penetrabilidad cognitiva, no cabe el que con la cognición esté afectando, porque a veces parece que está hablando solo únicamente de la imagen retiniana, pero claro, la imagen retiniana, pues yo ahí podría estar de acuerdo hasta cierto punto, sí, si quitas todo lo que es cognición incorporada y extendida y todo esa interacción con el mundo, ¿no? Que también sirve para conocer. ¿M? Pero la postura de Rastopoulos probablemente pues tampoco sería la de Zubiri. La penetrabilidad cognitiva para mí es la expresión de un problema, o de una problemática, o una problematicidad eh, que es precisamente contra la que va Zubiri, ¿no? Ujú. Y es la expresión de ese problema, de esa problemática que aparece en la ciencia cognitiva, de algún modo, por decirlo de una manera sencilla. Y bueno, esa era la primera cosa que quería decir. Quizás la segunda no tiene tanta importancia, pero bueno, sobre la idea de intentum y intentio, a veces se me da la impresión de que Zubiri se parece mucho a la idea de intencionalidad, a Searle. Me parece, no sé, quizás el filósofo em, ¿no? en lengua inglesa que más homologable a las ideas
de Zubiri, por lo menos en la parte de intención. Cuando habla de ese intentum, parece que está pareciéndose mucho a la idea que tiene de intencionalidad Searle, es decir, intencionalidad como un ser, un aboutness, un ser hacia algo, ¿sí? Él lo suele expresar más desde el punto de vista no del observador hacia el observado, pero Zubiri la extiende a otros, a esa realidad campal, ¿m? Y en la cual no hay, no hay representación. Entonces, bueno, esos dos comentarios, por si son aclaratorios o no. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Yo te pediría, por favor, por lo menos a mí sí me serviría, que si me podrías aclarar un poquito más cuando hablas de la penetrabilidad cognitiva, que de ahí surgen los problemas que estudia la neurociencia. Yo ahí ya me pierdo. No sé exactamente a qué problemas te refieres o qué problemática está surgiendo ahí, aunque seguí el discurso hasta ahí. Sí, perdón, que igual no me he explicado bien. O sea, la penetrabilidad cognitiva es la expresión de la problemática que aparece en la ciencia cognitiva, que viene precisamente derivada de diferenciar completamente percepción y cognición. Entonces, ellos diferencian y al momento resulta de que después de diferenciar necesitan decir, bueno, son cosas distintas, pero resulta que la cognición penetra en la percepción. ¿Mm? Entonces, es una expresión de una problemática, digamos que en Zubiri está resuelta per se, ¿no? Porque él cree que son la misma cosa, ¿m? Pero en la ciencia cognitiva estoy hablando de sí, Fodor, toda esa tradición que viene de los años 80, ¿no? Principalmente, finales de los 70 y 80, de estudiar la mente como si fuera una computadora, ¿sí? Donde la mente es el software, el cerebro es el hardware, ¿m? Y el funcionalismo y todas estas ideas pasan siempre por esa distinción también entre percepción y cognición. Digamos que tienes, como en un ordenador, tienes los periféricos, ¿m? Que toman los datos, tienes el procesador central que procesa y luego tienes los actuadores, ¿no? Que, pues, por ejemplo, la pantalla o que da una respuesta. ¿M? Y esa concepción, que al final es muy parecida también a la que comentaba Carlos de Santo Tomás, ¿no? También de esa idea como de distinguir perfectamente percepción, periféricos, ¿no? La interacción con el mundo, ese punto central donde se procesa, ¿sí? Y otros periféricos que dan respuesta, ¿no? A ellos, outputs, al fin y al cabo, ¿sí? Es, tiene problemas y una expresión de esos problemas es el problema de la penetrabilidad cognitiva. No sé si... Sí, sí, me ha ayudado. Muchas gracias, Enrique. Me quedó claro ya por dónde iban. Muy bien, muy bien. Le dejo la palabra a Ignacio, por favor. A propósito de lo de la penetrabilidad cognitiva, estaba pensando, bueno, como dice Enrique, ¿no? Que parece ser que el problema deriva precisamente de partir de asumir la distinción radical o de contemplar que la percepción y la cognición son dos esferas o ámbitos separados que después deben ponerse en relación. A mí me suena un poco como si preguntáramos si hay penetrabilidad psicológica en la fisiología. Pues no, es que no entiendo yo la pregunta, sinceramente. Pues, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que si las conductas que hago, si lo que pienso y tal, influye en mi sistema nervioso, en cómo se crean conexiones, pues evidentemente. Es decir, y hay penetrabilidad fisiológica en la psicología, pues también. Es decir, yo creo que quizá, bueno, sin meterme mucho en el tema porque tampoco lo conozco, pero habría que ver qué es cognición, primero, o sea, qué es lo que entienden estos autores por cognición, como para señalar el problema, por qué razón se ven obligados en sus parámetros a tener que distinguir la percepción y la cognición, cuáles son las razones que dan, ¿no? O cuáles son los ejemplos que ponen de un acto de percepción y de un acto de cognición. Porque fijaos, yo estaba pensando, si tú le dices a alguien, busca en tu casa algo para jugar a baloncesto, tú le dices eso y probablemente ese alguien, ese oyente, oriente todo su sistema perceptivo, visual, motor
se ponga de una forma selectiva, atencional, a buscar algo para jugar al baloncesto, ¿no? Ese algo será una pelota, imaginemos, entiendo. Pero es que, claro, ya no solo que eso que se le ha dicho, entendiendo en este caso de una forma muy rudimentaria que la cognición tiene que ver con esta actividad verbal, ¿de acuerdo? Y significativa. Se le ha dicho eso, se le ha pedido eso, ha orientado todo su sistema motor, atencional, pero es que eso lo ha escuchado por el sistema, por la percepción auditiva. Es que yo no entiendo cómo preguntaríamos, o sea, a ver, si tú me dices algo, ahí todos entendemos de algún modo que está funcionando la cognición, o en el que lo dice, o en el que lo recibo, o en la interacción, o como queramos decirlo, ¿no? Pero es que esa pronunciación de palabras se recibe por el sistema auditivo, es percepción auditiva también. Entonces, preguntaríamos ahí si hay una penetrabilidad de la cognición en la percepción auditiva. No sé, yo es que no, o sea, entiendo que pueda generar una cascada enorme de problemas, pero también entiendo que quizá es un esquema que nos complica las cosas desde el principio. Muy bien, pues muchas gracias, Ignacio. Vamos a darle la palabra a Lucas, que tenía la mano levantada. Lucas, adelante, por favor. Sí, yo quería agregar algo que no va tal vez tanto como o sea, que tiene relación, pero que no va tanto al tema central que se estaba conversando ahora en la discusión, sino más un poco también respecto a lo que por ahí también aparece en el chat, eh, y lo relaciono un poco también con el tema del título de la temporada de nuestro seminario, ¿no? Porque claro, en algún comentario que puso Carlos, como que ponía él que estas cosas que algunas de las que se estaban hablando, claro, que también la neuro filosofía, ¿no? Que él también que lo plantea, que lo trabaja, o, o, o que utiliza, por así decir, como estratégicamente también las cosas que ha ido descubriendo tanto la neurociencia como otras ciencias sí, cognitivas, si se quiere decir así, em, para un poco plantear lo que ya estaban planteando antes. Y en ese sentido, como que yo creo que sería importante plantearnos también, y lo digo como también desde una óptica metodológica, un poco cuál sería como el objetivo también del seminario, en el sentido de que, claro, tenemos esta temática que estamos trabajando, que es el dinamismo de la cognición, pero por ahí tendremos que matizar también que estamos entendiendo por cognición, como iba apareciendo recién, pero además, si estamos viendo este mecanismo de la cognición, por así decir, objetivadamente, o sea, como un objeto de estudio, o lo estamos viendo como el proceso propio de nosotros, de alguna manera, como conocer el mundo, o por así decir, estamos viendo más noológicamente o más desde la óptica reológica, si utilizamos vocablo que ya varias personas aquí manejan, ¿no? Entonces creo que eso sería importante, porque también eso podría matizar una diferente orientación a lo que van haciendo los debates luego de las presentaciones, y también ir sacando conclusiones, porque si es que no como que nos quedamos debatiendo en que entre Juanito y Pepito y no, como que no llegamos a nada, o eso como que me queda también un poco la sensación. Muy bien. Yo no sé si mm, aquí en el chat, eh, se iban diciendo algunas cosas, ¿no? Y hay algún mensaje que a mí me parece interesante, ¿no? Como siempre hemos dicho en reología, si los instrumentos están inoculados de los mismos problemas que quieren resolver, nos reaparecerán siempre que los usemos. O sea, o la filosofía se reformula o ya veis, ¿no? Porque estamos viendo que los mismos problemas del mismo tipo de planteamiento vuelven a salir, y ahí me parece que es interesante. También allí había un intento de definición de Daniel, ¿no? Que decía, la cognición es intelección sensible. Cognición sería aprender el ser de las cosas, continuar identificando la realidad, ¿no? No sé si alguien quiere
hablar en ese sentido. O no sé si Carlos, bueno, sí, tiene la mano levantada, Carlos que tome la palabra y que complete un poco esta idea que yo simplemente estaba enunciando aquí en el chat. Gracias, ¿eh? Gracias. No, más que hablar de eso, de que nos reformulamos o vamos a seguir en las mismas, yo creo que eso ya lo sabéis y ya vosotros decidís, ya tenéis las cosas claras y sabéis que si volvéis con eso, pues bueno. Pero más bien quería señalar algo que ha expresado, que ha señalado Daniel en su exposición y que no ha salido en el debate, pero que es bueno que salga porque va a ser crucial para el resto de lo que venga del libro, y es el carácter dual de la intelección de logos. Eso es crucial, porque claro, aquí lo ha expuesto bien Daniel, ¿no? Lo de dual, porque al final, pues una cosa se intelige respecto de otra y ahí está esa dualidad. Y justamente ahí empieza, pues, o sea, se ve ese carácter campal, ¿no? Es decir, campal no es nada sin las cosas y esas cosas justamente están unas respecto de otras y por eso ahí está esa dualidad del carácter de la intelección de logos. Pero y yo quiero señalar además que hay que centrar, además de eso, de que digamos es con la dualidad, digamos, en este sentido técnico, como se abre, digamos, como se abre uno al campo logal y no solamente al campo de realidad, sino al campo perceptivo, si se quiere, es que ahí a partir de la dualidad justamente puede surgir el error o la falsedad, ¿vale? Esto es crucial, porque de hecho, muchas veces cuando se comenta en estas páginas, no se, o sea, las páginas de subir y sobre la dualidad no se ve. Recordad que un problema recurrente en la filosofía es el tema de la verdad, otro problema muy mal planteado, que vuelve a aparecer y que si Belarmino, todavía dicen por ahí los nuevos realistas y otros tan contemporáneos como estos, si Belarmino al final sí se equivocó y Galileo estaba en la razón y esa clase de cosas. Recordemos que el tema de la verdad siendo crucial, visto noológicamente, hay de alguna forma tres grandes tipos de verdad y cada uno, digamos, no es trivial ni además reducible en cada caso, sino la forma de verdadear en la aprehensión primordial, el logos o la razón, es distinta en cada caso, ¿no? Lo que en la aprehensión primordial se llama verdad, no es más que una pura verdad, digamos, formal. No hay, ahí sí que discrepo con la exposición de Daniel, pero bueno, ahora no entramos ya a eso que ya estamos terminando y nos venía mucho a cuento, ¿no? Pero bueno, en la aprehensión primordial, como no hay contenidos, las verdades no son de contenidos, simplemente la verdad es lo que Zubiri llama la verdad real, es decir, está ahí la formalidad, la realidad como formalidad, pues verdadeando, lo que quiere decir, digámoslo así, como resistiéndonos, ¿no? Es decir, de hecho yo creo que es esa justamente verdad real la que nos hace corregirnos luego racionalmente, pues cuando decimos que el éter tenía realidad y resultaba que no, cuando decimos que el flojisto y resultaba que no, porque eso es no porque los contenidos hayan sido reales, nunca lo fueron, sino porque hemos tenido contacto justamente formal con la realidad. Pero hay además otras dos verdades, que es la verdad logal, como dijera César, que me gusta más logal que lógica, porque si no parece que seguimos en la vía lógica. La verdad logal y la verdad racional. Y la verdad racional, por otra parte, bueno, ya la veremos, ya se verá luego, ¿no? Que es en lontananza, esa aproximación, etcétera, y por tanto nunca es trivial. Pero en la verdad local, a diferencia de la verdad real, que es, digamos, pura verdad, es puro verdadear, sin embargo, en la local ya hay posibilidad de error, o sea, ya hay posibilidad de hacer juicios falsos. Claro, en la aprehensión primordial no hay juicios, porque no hay aprehensión primordial sola, siempre está en logos y en la razón, ¿no? Y por tanto no hay juicios. Pero en el logos ya habrá juicios, ya lo iremos viendo después, ¿no? Ya habrá conceptos y luego juicios. Claro, ahí podemos equivocarnos. Entonces, ¿por qué podemos equivocarnos? Precisamente por la apertura campal del logos. Ahí está el tema, ¿no? A propósito, pues todo lo que se ha dicho, ¿era un pato o un conejo? Bueno, depende, ¿no? Y tal. Pero cuando sea un pato y no un conejo, podemos equivocarnos precisamente por actualizar al pato desde el conejo cuando teníamos que actualizarlo desde el pato, ¿no? ¿Sabes? Es decir, ahí ya dado que remitimos una cosa a la otra, ahí ya estamos de alguna forma saliendo pues sí, de la unidad de la cosa individual, si se quiere decir así. Y en esa salida ya hay una aventura, ya hay un riesgo, se corre el riesgo de actualizar incorrectamente o correctamente, vamos, ¿no? Que ya veremos cómo, pues que la verdad local, que tampoco es trivial, sin embargo, es menos complicada que la verdad racional, ¿no? Decir la mesa es marrón es distinto que decir que el marrón es una longitud de onda, ¿vale?
Pero la mesa marrón, pues parece trivial, sí, porque uno tiene que simplemente ir a ver la mesa, pero ya hemos visto, ya ha salido hoy, pues como ahí ya hay contenidos sociales, históricos y religiosos y tal. Entonces, claro, ahí ya hay posibilidad de error, precisamente por el carácter dual. O sea, como que mientras la realidad se va no escindiendo, sino más bien extendiendo, ¿no? Siendo cada vez más trascendental. Ahí, lo decía también Daniel, se enriquece uno más, ¿no? Mientras más experiencias tiene, mejor puede actualizar las cosas, claro, pero en esa misma medida hay más riesgo, hay cada vez más riesgo, cada vez nos podemos equivocar. A diferencia de lo que por otra parte no puede hacer una razón pura no se equivoca, porque si toda es razón apodíctica, deducible y tal, pues ¿de dónde sale el error, no? En cambio, la inteligencia humana, que es la nuestra, sí que nos equivocamos y para ello está la historia, ¿no? O sea, para muestra la historia. Así que ojo con el carácter dual porque va a ser ahí donde se da la posibilidad del error, ¿no? Y de la verdad en el sentido, digamos, tradicional de la palabra. Muy bien, gracias, Carlos. Le doy la palabra a César. Adelante, César. Sí, me gustaría volver un momento con lo del tema de separar las cosas, la penetrabilidad y después qué filosofía podemos hacer y para qué nos puede valer. Solamente un pequeño ejemplo. Yo creo que la utilidad de separar las cosas puede haberla en un plano técnico, por ejemplo, terapéutico. A mí me puede interesar saber una persona que no dibuja bien, que tiene un problema para dibujar, si el problema lo tiene en el brazo, en los nervios, en el cuello o en tal o cual parte del cerebro. Y a mí me puede servir incluso en un sentido técnico operativo la noción de penetrabilidad, pienso yo, se me ocurre, si yo localizo, por ejemplo, en una parte periférica el problema, pero yo sé que ciertas estimulaciones que son verbales va a favorecer una mejor y más pronta rehabilitación del daño periférico. Esto es una utilidad técnica. Pero precisamente gracias a una filosofía que sepa decir bien cómo lo que hay es una persona que dibuja bien o no dibuja bien, es que no pierdo de vista, por ejemplo, y aunque esto pueda sonar casi ya manido, es que no pierdo de vista, por ejemplo, que a quien estoy haciendo la rehabilitación no es ni a un brazo, ni a un trozo de cerebro, sino a un paciente, A la con su persona. vida, con su medio también, con su sociedad, etc. Y ahí es donde incluso podemos acompañar, en este caso, a esta disciplina técnica terapéutica y después lo que será más valioso y más bonito para nosotros, eh, mm, completar esta filosofía de la persona, en este caso pues, de la inteligencia, tal cual, también eso es la dimensión metafísica. Dicho esto, también un poco como para cerrar para mí esta parte, voy a aprovechar que Carlos ha sacado el tema de la dualidad para problematizar una cosa de la analogía de Zubiri. Además, no tiene que ver directamente con lo del error, aunque me ha gustado mucho y me ha parecido súper pertinente y eso aparecerá, evidentemente, cuando lleguemos sobre todo al tema de la verdad, que va a ser duro, pero va a ser una pasada. Un problema para mí gordo que veo en inteligencia y logo. El otro día, bueno, en la última sesión se habló del campo, la periferia, tal cual, no sé cuánto, y ya se habló del entre. Y a ti te dicen entre. Voy a poner de ejemplo mi escritorio. Tengo este boli, va a ser el centro. Y está entre otras cosas que están más cerca del centro, como el ordenador, el libro, la libreta tal cual, más la periferia, se mueve, no sé cuánto. Y aquí da la sensación de que el entre hace referencia a otras cosas reales que circundan y da la sensación de que la aprehensión del bolígrafo va a ser en virtud de esas otras cosas reales que la circundan. Aquí ahora va a ser bolígrafo porque está encima de una libreta, porque con él escribo en la libreta tal. Ahora hoy llegamos y ya parece que va como matizando y cambiando. Hoy nos habla de una cosa que el próximo día también va a ser bastante crucial, que es lo de principio de inteligibilidad. Inteligibilidad. ¿Verdad? Porque ya, para empezar, dice esto de, bueno, pero el desde, que tiene que ver con el entre, el desde va a ser de una aprehensión anterior. Ahora resulta que el boli lo aprehendo como entre, pero como entre otro boli o otros bolis que ni siquiera están aquí en este escritorio, sino que estuvieron en otro momento, que han estado en otra parte. Entonces ya ahí me genera otro problema. Pero es que además, y lo veremos en la próxima sesión, cuando ya nos metamos en la simple, en la simple aprehensión,
que es como la culminación de la desrealización y, bueno, o reducción a principio de inteligibilidad y todo esto, igual. A mí me da la sensación de que las cosas presentes que circundan al bolígrafo desaparecen y no las vuelvo a recoger Zubiri en ningún momento. Me da a mí esa sensación. Entonces, también, otra vez, un poco por lo que yo creo que es uno de mis objetivos. Para una buena construcción de una metafísica, o sea, de una reología de los procesos intelectomotrices, no prácticos, bien nutrida de la neología, creo que tenemos que jugar bien y no perder de vista el entre, pero de las otras cosas reales. Es decir, el hecho de que yo reconozco que es boli, no solo porque vi otros bolis y a partir de ver otros bolis sé que no es un lápiz, sino que es un boli, sino porque puedo escribir aquí en esta libreta con el boli. Y es otra noción, es la noción del entre que parece que te va a vender en el capítulo que nos explicó Pablo, y es un sentido del entre que para mí desaparece cuando llegamos a la simple aprehensión, que lo será lo siguiente, pero que hoy ya ha empezado a desaparecer cuando ha hablado de la memoria y cuando ha hablado de la reducción a principio de inteligibilidad. Y eso es un problema que me gustaría dejar aquí planteado. Muy bien, pues vamos a dar la palabra a Carlos. Ánimo, Carlos. Rápidamente ahí, qué bueno que lo dice César, porque en efecto, a pesar de lo recién dicho, Zubiri sigue bajo la tiranía de la visión, constantemente. A Zubiri le pasa lo que a muchos grandes filósofos, que son un parteaguas, son una bisagra, y por tanto tienen un ojo al gato y otro al garabato, tienen un pie aquí y otro allá. Y entonces ven que hay cosas que están por verse, pero no acaban de desprenderse de las anteriores, pues porque están en el intersticio, ¿no? Como a Whitehead, que padre de la filosofía del proceso, sí, vale, pero al final, antes del proceso hay actual entities, que son como sustancias que, oh, bueno, entonces de nada sirvió todo lo que has construido si al final el principio es el mismo. A Zubiri le pasa lo mismo en muchos temas, especialmente lo relaciones con el ser humano, con Dios, etcétera. Y aquí en su teoría de la inteligencia, si se quiere ver clásicamente en su epistemología o nociología, como se quiera llamar por ahora, se ve constantemente eso, que al final, si bien dice, sí, la kinestesia es fundamental y el asia, porque el asia es el que nos va a abrir el campo perceptivo, logal, y luego del campo logal vamos a poder ir al campo mundanal, que es la razón tal. Sin embargo, constantemente se le vuelven a escapar sus ejemplos de visión, se le vuelven a escapar sus categorías en última instancia visuales. ¿Y qué quiero decir con visual? En la que está el sujeto que ve quieto y la cosa vista quieta también. Y eso es lo que se eleva. O sea, nos ha dicho todo el rato en otros libros que la realidad es dinámica, que se mueve, que no sé qué. Luego nos dice que uno se mueve porque esa es la kinestesia el que te da el láser y tal. Pero luego cuando se pone muy técnico, otra vez ya está la cosa quieta y yo estoy quieto. Y falta todo ese componente, pues sí, claro, práctico, ¿no? De la utilidad, de tal y cual. Y eso sí, definitivamente. Entonces, claro, ahí la reología tiene que, o sea, sí, superarla, o sea, al final corregirla, ¿no? Corregirla, tiene que haber una corrección reológica. Claro, eso está escrito hace 40 años, entonces hay mucho que hacer. Muy bien, ¿hay alguna otra intervención que haya quedado por allí y me haya percatado? ¿Puedo hacer una pregunta, Gerardo, a César? Adelante, sí. Solo saber si lo que he comentado antes, que también lo has dicho ahora en el chat, el tema de que parezca que hay campo de lo presente, de las cosas concretas, digamos, que hay ahí, y a la vez campo de la experiencia previa, eso es lo que te parece contradictorio, o sea, ¿crees que hay que elegir entre los dos? ¿Crees que no está bien encajado en Zubiri? Yo creo que no hay que Vale. elegir entre los dos. En todo caso, la contradicción, que me parece una palabra un poco fuerte, pero en todo caso la contradicción sería utilizar indistintamente el entre para esa parte que sí explicaríamos con lo motriz y con lo práctico, porque es lo que aquí improvisadamente he dicho, campo de lo presente, es decir, es boli porque puedo escribir. Y de que después desaparezca esa definición del entre y nos quede el entre de la cosa entre sus simples aprehensiones, ¿no? Que yo tengo la simple aprehensión del boli, la simple aprehensión del lápiz, no sé cuánto, y
trazo la trayectoria desde una de ellas para revertirme otra vez al boli. Y es que cuando hemos llegado a eso, que me parece también una cosa muy cojonuda, aunque también muy quieta, como dice Carlos, pero bueno, pues de ahí yo creo que se puede sacar muy buen jugo. Pero es que me han desaparecido las cosas de las que me había hablado. Es que hoy ha salido el ejemplo del bosque, un árbol entre otros árboles. Pero es que más adelante ese ejemplo ya no va a ser válido, porque ya sería en todo caso un árbol con respecto a cosas que pueden o no ser un árbol. No sé si me explico. Entonces, yo no digo que haya que elegir una de las dos. Lo que digo es que no hay que olvidarse de ninguna y que hay que articularlas bien. Es decir, yo sí que pienso que toda mi biografía y mi sociedad y el hecho de que yo haya visto o no muchos o pocos bolígrafos va a influir en que yo aprenda esto como bolígrafo, pero y a la vez yo aprendo esto como bolígrafo porque estoy en un escritorio. Tal es la cosa que el juego me permite coger esta misma cosa y darle en la cabeza así, y ya no un bolígrafo, una cachiporra, ¿sabes? Y esa diferencia me la da casi más esto del campo de lo presente, casi más eso, que las retenciones de simples aprehensiones, que tal, que también porque me explican esa parte estática, fenomenológica, es que no sé cómo llamarlo, lo podremos hablar mucho mejor en la próxima sesión, yo creo, y que insisto, que me parece una cosa muy chula. Pero, claro, a lo mejor que Mira, dice Daniel, estaba hablando de la cosa real y la cosa de sentido. Es que tampoco lo creo. Porque de hecho sería como. Yo creo que estoy hablando todo el rato de la cosa sentido, todavía. O sea, la cosa real está porque hay aprehensión primordial de realidad y tal. Pero que quiero decir es que ni siquiera me tengo que salir de la cosa sentido. El boli es boli porque escribe y eso es un sentido vital. Lo que estoy diferenciando es lo que sí que iría de la mano de Y un la. boli que se le gasta la tinta y no escribe, no es boli. También. Es Es que el, la es el boli cosa... que nos escribe, ¿no? Y ahí nos meteríamos al martillo que se rompe de Heidegger, famoso. Pero vaya, que sobre todo es el énfasis en los marcadores contextuales que te dicen lo que son las cosas que están marcadas por el contexto, que es esto que improvisadamente he llamado campo de lo presente. Y por otro lado está pues, la memoria, la penetrabilidad cognitiva, la carga teórica y todo eso, que va del lado de que yo tengo una vida y una sociedad y un no sé cuánto, y esa vida y esa sociedad y no sé cuánto va a modular las aprehensiones todavía de cosas sentido de mi tal. Todo está así, entreverado, entrelazado y es simultáneo, pero que no se nos olvide la otra, es que desaparece, es que desaparece. Ahí vuelve a verse en Zubiri también otra carencia suya, que es la idea de cosa. Y se cree que, o sea, él, por mucho que lo mismo, que parece que nos vende otra idea, en lo que él piensa es en estas cosas, en cosas, en árboles, en piedras, en libros, y reológicamente no, las cosas son asuntos. Entonces, cuando él dice, las cosas las vamos a actualizar una cosa con otra cosa, claro, él está pensando nuevamente, ahí le surge su cosismo quietista, como se quiere decir, el boli respecto del escritorio. Y ahí están dos cosas. Entonces yo digo, afirmo, ¿no? Afirmaré después. El boli está sobre el libro, ¿vale? Pero lo que está diciendo César es, no, yo también puedo afirmar el ser del boli, no por la otra cosa en este sentido normal, sí, bueno, no es ese sentido de la palabra, sino puedo afirmarlo con otra cosa que no son esas cosas, otra cosa reológica. ¿Cuál? Su función, su operatividad, su acción, su actividad, y eso reológicamente es una cosa. Entonces yo ya en vez de decir el boli es lo que está sobre la mesa, digo el boli es lo que escribe. Y el escribir, naturalmente, se puede entender lógicamente como cosa y no en el otro sentido. Entonces, nuevamente le vuelve a traicionar pues el ser un tío del siglo XX. Bueno, pero le traiciona en el siglo XX. A Fodor y a estos, bueno, Fodor también es de los 80, vale, pero joder, el griego ¿no? Que este ya es más para acá y el Chortland todavía, los Chortland, eso sí ya tampoco no es tan perdonable. Bueno, eso. Entonces hay que tener cuidado, está bien. Yo creo que por aquí o sea, va bien el seminario en este sentido, que
Más que querer ver si en efecto esto te está diciendo ahora en la filosofía de la mente, que también es muy significativo, es ver pues cómo el propio Subir tiene sus limitaciones y por tanto qué podemos hacer hoy, ¿no? El error está en que entiende, al final es un fijista, y al final es un substancialista, y al final, bueno, entonces pensemos eso desde las categorías, desde otras herramientas, ¿no? Y eso es, ¿no? Entonces se puede actualizar al boli no desde otra cosa material, si se quiere, sino desde otro asunto, desde cómo se escribe, desde su utilidad, desde su tal. Y estoy actualizando, o sea, sigue siendo válido, digamos, la descripción noológica de lo campal, del entre y tal, porque sigo hablando de cosas, pero cosa ya no está entendida o sobreentendida o supuesta como una sustancia en última instancia, ¿no? Pues muy bien, Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? Pues yo creo que con esto vamos cerrando, César. Sí, perfecto. Bueno, pues me hubiese gustado estar en disposición de hacer un resumen, pero creo que tocamos tantos puntos que no sería capaz. Hemos hablado, evidentemente, de la realidad campalmente inteligida, nos han expuesto esa estructura básica de esa intelección campal. Nos hemos fijado nos ha parecido más interesante la parte del dinamismo, el carácter dual que se señalaba ahora al final Carlos, y, y señalábamos pues esas deficiencias. También fue interesante lo que Enrique de alguna forma nos señalaba, tratando de enlazar la conexión entre la propuesta de Zubiri y la exposición que nos hacía el artículo con esa idea de la penetrabilidad cognitiva, y justamente ahí en el expandirse la realidad, en ese carácter real, también nos decía Carlos que por ahí es donde puede surgir el error, eh, y veíamos que en la próxima sesión ese problema del ente, ese problema, esa problemática o limitación que estaba saliendo ahora en la exposición de Zubiri, pues también va a salir en la próxima sesión, así que vamos con herramientas para esa lectura y para la discusión de la próxima sección. Si alguien quiere añadir algo más brevemente, lo añadimos, y si no, pues simplemente le damos las gracias a Daniel, a Alejandro por las exposiciones y a todos los que han intervenido para hacer pues esta sesión del seminario pues tan interesante como ha estado, y pues estén atentos a, al Classroom y a los mensajes que puedan llegar, y nos vemos entonces para la próxima fecha que está allí establecida, ¿vale? Pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos, ¿eh? Hasta la próxima sesión. Muchas Gracias, un gracias, abrazo. Gerardo. Gracias a todos. Gracias también. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós.